Bueno, entonces vámonos ahora sí con la historia, los orígenes de las runas. Empezaría diciéndoles cómo fue el sacrificio que hizo Odín para recibir la sabiduría de las runas. Pero vamos a empezar más allá, cómo empezó todo y por qué. Entonces vamos a empezar y todo inicia cuando los Aesir y los Vanir estaban en guerra. Estaban por mucho tiempo en guerra hasta que un momento ninguno de los dos ganaba, que decidieron entregar rehenes a cambio de la guerra. Entonces los Aesir entregaron a Vilith, que es un hermano de Odín, que es un macho alfa fuerte, malo, un gigante muy grande y con un aspecto y una personalidad muy autoritaria. Y entregaron a Mimir, que es un gigante también, de hecho es más gigante que Vilith, pero es más cauteloso, más analítico, más sabio. Entonces lo entregaron los Aesir a los Vanir. Los Vanir entregaron a Frey y a Freya. Frey pues es el dios del sol y Freya es la diosa de la sensualidad, la fertilidad, la belleza, lo femenino, ¿cierto? Es el complemento de Frey. También a Ninor, que es el papá de Frey y Freya. Entonces, los Vanir se sintieron timados, ya que ellos sintieron que entregaron más rehenes, vieron un desequilibrio, una injusticia ahí. Ellos, de la rabia por haber entregado más rehenes y como se sintieron estafados, timados, lo que hicieron en venganza fue cortarle la cabeza a Mimir, que es el tío de Odín, precisamente. Lo peor de todo es que llevaron y le mandaron la cabeza a Odín, lo cual Odín pues obviamente no le gustó para nada, pero ya cansado de tanta guerra, Odín quiso ponerle fin como tal ya a esta guerra, quiso ya dejar todo hasta ahí, y lo que hizo fue mandar la cabeza de Mimir, de su tío, como guardián de la fuente de la sabiduría, del pozo de la sabiduría. Para finalizar eso, él organizó todo de diferente manera. Decidió darle un rango a Frey y a Freya, donde los veneraran, quedaran como rey, reina y gobernaran a todos. Luego de esto, con el tiempo, ya cuando, porque le dieron en el Astar un rango a Freya, mucho más alto, de veneración, Odín, pues ya obviamente dejando atrás todo lo de la guerra, con el tiempo se empezó a detallar que Freya practicaba una magia llamada Seid, y se empezó a interesar por esta magia, ya que le causaba curiosidad muchas cosas. Él lo que hizo fue como decirle a Freya, ya que pues veía que hacía cosas increíbles en su magia, veía resultados en Freya, de cosas que evolucionaban, y se preguntaba por qué. Y claro, es que ella practicaba esta magia llamada Seid, que es como un chamanismo, magia como brujería, lo cual es lo que hizo fue como interesarse y empezó a gustarle, le llamó tanto la atención que le hizo una propuesta a Freya. Le dijo que los muertos que habían, las personas que habían muerto en batalla, la mitad se iban con él y la mitad se iban con ella, si le enseñaba sobre esta magia Seid, lo cual Freya aceptó y empezó a darle toda esta información a Odín. Odín, interesado, y al tener estos conocimientos cada vez sentía más deseo en aprender más, fue descubriendo muchas cosas, encontrando sabiduría, a tal punto que quería seguir y seguir, y fue donde las Nornas lo que hicieron fue como decirle todo el futuro, hasta cómo iba a morir él y muchas cosas más a profundidad, lo cual esto lo llevó a él a obsesionarse más. Pues imagínate que te digan que pues todo lo que tú conoces que se está destruyendo, o las personas que se están muriendo, que quieres, todo eso está pasando por tu culpa.
que tratas de evitar todo ese dolor, ese sufrimiento, pero que por el evitar estás empeorando antes más las cosas, que seas como el causante de todas esas desgracias. Él al saber todo eso pues se obsesionó más y más hasta un punto donde él quiso ya que las nornas le enseñaran toda esa sabiduría para él saber qué iba a venir y cómo evitar todas las tragedias que iban a venir. Entonces las nornas lo que hicieron fue como negarle ese conocimiento, decirle no, nosotros aquí ya no te vamos a enseñar más, pero lo que sí vamos a hacer es dirigirte a la fuente de la sabiduría. O sea, lo mandaron donde su tío Mimir, pues a que él lo dejara tomar del pozo y obtener toda esa sabiduría. Él pues obviamente aceptó, decidió ir allá a Mimir, obviamente haciéndose pasar por un viajero para que no lo reconociera. Estaba ya pues Mimir, que lo había puesto él como guardián de esa fuente, de ese pozo de sabiduría. Llegó, obviamente pues él pidió tomar de esa agua pues para que pudiera encontrar esa sabiduría y recibir ese conocimiento. Mimir no se la puso fácil, le dijo, te permito tomar de esta agua, de este pozo, pero tienes que darme un ojo a cambio. Y le pidió el ojo izquierdo. Entonces, ¿qué hizo Odín? Se quitó, se cogió con sus manos, se arrancó su ojo izquierdo y lo zampó al pozo, que eso fue lo que le pidió Mimir. Al hacer esto, pues bueno, mucha gente dice que el grito fue desgarrador, que se oyó hasta en otros pueblos y hasta lo más lejano, pero también hay otras personas que dicen que fue tan guerrero y tan fuerte que no se escuchó ni un sonido al arrancar su ojo. Al hacer esto y tomar de esta agua, quedó mucho más confundido Odín. ¿Por qué? Porque empezó a tener visiones, empezaban a llegarle muchos pensamientos y ya sabía lo que iba a venir, había cosas que él no podía evitar, tenía mucha información y eran muchas imágenes las que le recorrían en su mente. Tanto que él desesperado en unas noches, en unos días, él ya no podía dormir. Ya estaba desesperado, no podía dormir, así que fue tanto el desespero que no comía, no estaba tranquilo. Decidió hacer un sacrificio y era ir a colgarse a la rama de Yggdrasil. Así que fue con uno de sus sirvientes que lo acompañó para hacer ese proceso, para colgarse ahí. Ya no aguantaba ni resistía más. Dio unas indicaciones a su sirviente, se colgó por 9 días, 9 noches, sin comer, sin dormir, nada. Estaba en un estado tan alterado de conciencia que empezó a tener muchas visiones. Estaba en un estado totalmente de inconsciencia, pero a la misma vez le estaba llegando mucha información. En eso ve las raíces de Yggdrasil, cómo salen las runas, las empieza a ver entre las raíces. Se acerca más y empieza a ver más información y empieza a ver más runas, hasta el punto que se estiró tanto que se cayó, él mismo se lanzó, se cayó la soga, todo cayó al piso, se dio un golpe y cayeron las runas con él. Ahí mismo, ahí cayeron. Él obviamente al verlas sintió una sensación muy fuerte, muy profunda, muy intensa, pero que gracias a eso le permitió entender cómo funcionaba cada una de las runas, para qué eran, su significado, cómo interpretarlas, lo que representaba cada una y mucha información más. Obtuvo toda la sabiduría de las runas, lo cual él, cuando llegó a su pueblo, lo primero que hizo fue entregarlas y darlas a conocer a los humanos y a todas las personas que necesitaran. Muchos se cuestionaron por qué él entregó esa información y no se la guardó. Pero pues él dijo que quería ayudar a las personas, a la humanidad. Quiso dar su grano de arena ayudando. Y encontró la manera de hacerlo a través de la sabiduría de las runas. Una vez
lo cuestionó a alguien preguntándole que por qué las había entregado, pero no dio su significado, o sea, no enseñó cómo interpretarlas, ni tampoco cómo tallarlas. A lo que él respondió que eso ya lo tenían que descubrir, que tenían ya que descubrir esa magia, y que si no hubiera sido así, pues él no sería sabio. Y es así como él entregó las runas a la humanidad y cómo llegaron las runas. Esta es una pequeña parte, esta es una introducción, pero es completa sobre todo lo que se sabe de las runas. De ahí empezaron a evolucionar, descubrieron la manera de interpretarlas, y todo fue gracias a Odín. Ahora vamos con la siguiente parte.